Muy bien, después de la bulla de las ambulancias, vamos a empezar nosotros. Estamos hablando acerca de las doctrinas durante estos sábados. Y vamos a hablar hoy día acerca de los textos del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca de lo que es el sistema de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué estamos hablando acerca de estos temas y por qué estamos profundizando tanto en ellos? Normalmente sabemos tocar algún solo tema en relación con lo que es una doctrina, pero ahora estamos tocando a profundidad, ¿no? Estamos analizando cada doctrina para que no se nos pase ni un solo texto. Estamos en tiempo de zarandeo dentro de nuestro pueblo. Y cuando hay zarandeo, es el tiempo que Dios obra más, porque entonces da a conocer más de su palabra, más de su luz. De tal forma que Él sabe muy bien que antes del zarandeo, o mejor dicho, que después del zarandeo, se nos va a venir una confrontación mundial. Todos nosotros vamos a ser llevados ante concilios y tribunales para dar testimonio de nuestra fe. Entonces, como Dios ve que su iglesia no está preparada para algo como eso que es tan fuerte, ¿qué hace? Produce un zarandeo y hace que la iglesia se divida en dos grupos, para que haya controversia entre los dos, de tal forma que eso nos induzca ¿a qué? A estudiar, a tener que buscar la verdad. Siempre ha actuado así el Señor y siempre lo hará hasta el fin de la historia. Eso nos ayuda a nosotros a poder prepararnos para el momento de la crisis. De tal manera que si nosotros perdemos las oportunidades en medio del zarandeo y no seguimos al pie de la letra todo lo que Dios nos va enseñando, no habrá otra oportunidad. Muchos, dice la mensajera del Señor, se avergonzarán cuando sean llevados ante concilios y tribunales porque no sabrán dar una respuesta de su fe. Así que eso no nos debe pasar a nosotros. Debemos de estar preparados. Aunque después del zarandeo la iglesia va a quedar totalmente raleada porque son pocos los que en realidad se dedican al estudio y a la preparación, esos pocos serán los que brillen en toda la tierra. No se olviden que para la última proclamación del Evangelio, ¿cuántos serán los predicadores que estarán en toda la tierra? ¿Se acuerdan? 144.000 son los que van a predicar en toda la tierra el último llamado divino. Y ellos van a ganar a una gran multitud de millones de personas que serán salvadas. Así que los 144.000 tienen el privilegio de ser como los discípulos de Cristo a quienes se les va a enviar para que terminen de proclamar el Evangelio. ¿Está claro? Eso marca la diferencia entre estos dos grupos. Los primeros sellados son esos 144.000 que van a salir a proclamar el Evangelio. Sellamiento significa que ya tienen el conocimiento completo de la verdad. Ese conocimiento completo de la verdad lo tenía Jesús. Al tener ese conocimiento Jesús, eso formaba su carácter, porque ya sabía lo que tenía que decirle al mundo. Asimismo, los 144.000 van a reflejar el carácter de Cristo porque tendrán el conocimiento de Cristo. ¿Está claro, hermanos? Así que ese es el gran privilegio para aquellos que conocen la verdad del sábado, aquellos que van aceptando el mensaje de los tres ángeles. Así estuviera 7 veces bautizado, pero no conoces los tres ángeles, de nada te sirve. ¿Correcto? Aquí lo que interesa es la verdad que está dentro de tu mente, lo que va a formar tu personalidad y lo que va a ser recibido en el cielo. Muy bien. El diezmo. ¿Qué dice la mensajera del Señor? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Ahora, ¿por qué estoy tomando como base lo que dice ahora el Espíritu de Profecía? Porque estas creencias que voy a leer a continuación son las que se tuvo desde el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo cuanto dejó escrito la mensajera del Señor y que fue avalado por los pastores y dirigentes de la iglesia de su época y por los hermanos adventistas de su época, a quienes nosotros nos unimos como pueblo, es toda la verdad que ellos creyeron. Tal es así que no podemos decir, lo que ella estaba escribiendo solo eran consejos. No, no solo eran consejos. No hay que equivocarse. Esto es la historia de nuestra iglesia.
Esta es la creencia que hemos tenido y es lo que debemos llevar hasta el fin del mundo. Si alguien se rebela contra los escritos del espíritu profético, se está rebelando contra nuestra historia. ¿Me dejo entender? Es como los hijos cuando se rebelan contra los padres en su casa. Ellos nos han dejado todo esto para que sigamos estas instrucciones y que la iglesia se mantenga. Se deshace el sistema de organización de iglesia cuando no se siguen las instrucciones que condujeron a la iglesia para que llegara a ser lo que hoy es. Entonces, cuando hay dirigentes en la iglesia que se rebelan contra lo que dice el espíritu de profecía o hermanos que se rebelan contra el espíritu de profecía, lo que están haciendo es levantar subversión dentro de la iglesia. Es decir, están levantando un movimiento de dar golpe de estado a la iglesia. Eso es peligrosísimo. De ahí que entonces lo mejor que podemos hacer cuando venimos a la iglesia es dejarnos instruir por aquello que siempre fueron las reglas de la iglesia y que es lo que nos lleva hacia el cielo. Muy bien. Debemos dar el diezmo, dice ella. El Señor ha hecho depender la proclamación del Evangelio de las labores y donativos voluntarios de todo su pueblo. El que proclame el mensaje de misericordia a los hombres caídos tiene también otra obra que hacer, a saber, la de presentar a la gente el deber de sostener la obra de Dios con sus recursos. Es decir, todo predicador no solamente va a enseñar cómo te vas a salvar, no solo te va a decir que tienes que amar a Dios y a tu prójimo, sino que también te tiene que enseñar que tienes deberes cuando llegas a la iglesia. Y que tus deberes son poner de toda tu parte, tanto tu influencia, tu persona como tu dinero, para que esta obra se pueda terminar lo más pronto posible. Al final, se promete para aquellos que han hecho tesoros en los cielos que van a tener su recompensa de acuerdo con lo que hicieron en la tierra. Se pagará a cada quien según sean sus obras. Si nosotros ponemos de nuestra parte para contribuir a la terminación de la obra, cuando Cristo venga reconocerá lo que hicimos por Él. ¿Correcto? Nosotros reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros y por esa razón también estamos en deuda con Jesucristo. Muy bien, sigue diciendo. Debe enseñarle a la gente que una porción de sus recursos pertenece a Dios y ha de ser dedicada de una manera sagrada a su obra. Y debe presentar esta lección tanto por su ejemplo como por sus preceptos. Debe cuidar de que por su propia conducta no reduzca la fuerza de su enseñanza. Obreros Evangélicos 236. Quiere decir que el mismo mensajero, el predicador, el pastor también diezma. ¿Correcto? No solamente el pueblo diezma. Hay pastores que enseñan que el pueblo tiene que diezmar, pero ellos no diezman nada, ¿no? Eso es un error. El pastor también tiene que diezmar. El predicador también tiene que diezmar, porque Dios no le ha dado corona a nadie como para decir tú no vas a diezmar porque tú eres especial. Todos tienen que diezmar. Hasta el Hijo de Dios estando en la tierra cumplía con sus deberes de dar sus ofrendas. ¿Correcto? Porque Él mismo había puesto las reglas. Es por eso que ahora a los pastores que están nombrados a través de planillas que son contratados para el trabajo, a ellos de la planilla se les descuenta directamente su diezmo. Antes de pagar ya se les está descontando. Eso es lo legal dentro de la causa del Señor. ¿Por qué? Porque el diezmo es un tributo, es una imposición, un impuesto, ¿correcto? Y los impuestos son para pagar a los que sirven en el servicio público. En este caso, para los que sirven al santuario, para los que sirven a la obra de Dios, al sistema administrativo de la iglesia. ¿Correcto? Libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice aquí. ¿No sabéis que los que trabajan... ¿Qué significa la palabra trabajar? ¿Ah? Ejercer una labor dentro de una institución, organización, empresa, etc. ¿Correcto? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Qué cosa está queriendo decir ahí?
que hay trabajadores dentro del sistema del Señor y que ellos tienen que vivir de lo que se trae a la iglesia. O sea, cuando tú no devuelves el diezmo y las ofrendas, tú estás quitándole el sueldo ¿a quién? A los que trabajan en el templo de Dios. ¿Está claro? Así entonces, habían o hay los que trabajan a través de planillas. ¿Por qué trabajan a través de planillas? Porque un pastor es designado para una zona, para un distrito, y él tiene que atender ese lugar. Él no atiende más de eso, solo a ese sector. Y cuando atiende a ese sector, se le paga por su sector, se le paga porque está haciendo sus labores y está produciendo ingresos. Es decir, esa es la parte empresarial de la iglesia. Hay la parte espiritual que tiene que ver solo con la salvación de la gente y hay la parte empresarial que tiene que ver con el sistema de organización y de función de la iglesia. ¿Está claro? Así que entonces la parte administrativa es la que mantiene ¿qué cosa? Las estructuras, las bancas, la asistencia, todo cuanto tiene que ver con campañas y movilización de la iglesia. Y la parte espiritual tiene que ver con las enseñanzas de las doctrinas para la formación de la persona para el cielo. Muy bien, siendo así, la parte administrativa entonces tiene dirigentes, tiene pastores. Los pastores son los que trabajan localmente pastoreando las iglesias distritales. Los evangelistas son los que se movilizan por diversos lugares a donde son enviados cada cierto tiempo o para hacer campañas. Pueden viajar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ¿correcto? Están también otros sectores que se han aumentado dentro del sistema de la iglesia, como por ejemplo los pastores de ultramar, que son los que se movilizan mundialmente por sectores y continentes. Así, cada uno de ellos tiene una función y una labor. Y están los evangelistas laicos, los predicadores laicos, que ya vimos que existe un ministerio laico y un ministerio pastoral. A diferencia del ministerio pastoral que está controlado, dirigido y guiado, el ministerio que es laico no. El ministerio que es laico es como la labor del apóstol Pablo, como la labor de los apóstoles, que ellos se movían por todo lugar, no necesitaban un distrito, no necesitaban un lugar, se iban a predicar por el mundo entero. Ya a Pablo se le ve predicando desde Jerusalén hasta España, ¿correcto? Que era todo el viejo mundo conocido. Por eso el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he terminado la fe, por lo demás me espera corona. Es decir, una persona puede terminar su trabajo en esta tierra. ¿Jesucristo terminó su trabajo o no? Sí, él dijo, he acabado la obra que me diste. Así que entonces, él había cumplido la labor para la cual había sido llamado. Cada uno de nosotros tiene una labor para la cual ha sido llamado. Así entonces el evangelista laico se moviliza por todos los lugares y él no es pagado por planilla, sino directamente por aquellos que son sus oyentes. Muy bien, eso lo vamos a ver en los demás escritos. Regresamos. El diezmo y las ofrendas son para los predicadores. El uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Otros razonan que los colportores deben ser sostenidos por el diezmo. Pero se comete un gran error cuando se aparte el diezmo del objeto al que ha de ser dedicado, a saber, el sostén de los predicadores. Debiera haber ahora en el campo 100 obreros bien calificados, donde tan solo hay uno. Obreros Evangélicos 238. ¿Para qué dice que es el diezmo y las ofrendas? No es para fines escolares, no es para fondos de pobres, no es para pagar a colportores, sino solo y exclusivamente para la predicación del ministerio. ¿Está claro? No tiene sentido utilizar este dinero para otros fines. En la iglesia hay otros fondos que son fondos de pobres, ¿no? Hay hermanos que traen ofrenda y dicen, mi ofrenda es especialmente para los pobres. Esa es una ofrenda aparte. A veces hay personas que traen arroz, azúcar, etcétera, lo que sea, que se tenga que consumir, lo ponen como llamado el kilo misionero, ¿no? Y eso lo ponen aparte para regalar a los necesitados dentro de la iglesia, ¿correcto? Y nos ocupamos primero de los necesitados de la iglesia y después de los del mundo. El apóstol Pablo dice primero a los domésticos de la fe, luego a los del mundo, ¿correcto? Así que primero velamos por la casa, porque no somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No somos por fuera flores y por dentro terrores.
sino que primero los de la casa. El apóstol Pablo dice, los que no se ocupan primero de la casa, empezando desde el padre que tiene que mantener al hogar, es peor que un hereje. ¿Cómo podríamos, imagínense, ayudar al vecino y tener sin comer a los de la casa? Eso no tiene ningún sentido. Eso es una aberración. Primero se preocupa por los de la casa y después por los demás. Incluso cuando el esposo ya se casó, cuando ya tiene la esposa y los hijos, ya se ocupa primero de las necesidades de ellos, de los de la casa, y luego el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, los hermanos, etc. ¿Correcto? No porque sean mis familiares voy a preferir a mis familiares y voy a hacer de lado a la esposa y a mis hijos. No tiene ningún sentido, porque sería un hereje. En cambio, cuando me preocupo primero por ellos y después por todos los que ya están fuera de mi entorno, entonces estoy cumpliendo mi tarea. ¿Correcto? Muy bien. Sigue diciendo acá, es el salario de la predicación. Aquello que ha sido puesto aparte según las Escrituras como perteneciente al Señor constituye la renta del Evangelio y ya no es nuestro. No comete menos que un sacrilegio el hombre que saca de la tesorería de Dios para servirse a sí mismo o a otros en sus negocios seculares. Cuando ya nosotros hemos decidido que algo es del diezmo, aunque esté todavía en nuestro bolsillo, es ya del diezmo de la tesorería del Señor. No existe una tesorería, una caja que cuando tú vienes a la iglesia pones ahí como en los tiempos de la vida pobre. Eso era en el santuario. Ahora no existe esa caja. Ahora el diezmo es de Dios desde el momento que tú separas el 10% al haber recibido tus ganancias. Así que eso ya es la tesorería de Dios. ¿Por qué? Aquí dice, no comete menos que un sacrilegio el que viene y toca de la tesorería de la caja del Señor. ¿Cómo tú podrías tocar de la tesorería cuando ya está aquí guardado en la caja del Señor? Imagínense, tú devuelves los diezmos, ¿no es cierto? Ya los tiene el tesorero. ¿Cómo tú podrías venir y sacar de ahí para poder ir a hacer gastos? No puedes. ¿Por qué? Porque si haces eso, ¿estás qué cosa? Robando, estarías sacando de lo que no te pertenece. ¿Y cómo podría ser que tú entres hasta el lugar donde está el conteo del diezmo y vas y buscas y te sacas y está ahí el diácono, están los hermanos y le estoy llevando platita porque voy a comprar arroz y fideo para mi casa? Eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Se está refiriendo a cuando tú todavía lo tienes en el bolsillo. Sigue diciendo acá, no comete menos que un sacrilegio el hombre que saca de la tesorería de Dios para servirse a sí mismo o a otros en sus negocios seculares. Algunos han sido culpables de sacar del altar de Dios lo que le había sido dedicado especialmente. Cuando tú ya has dedicado el diezmo para el Señor, ya estás tocando del altar de Dios cuando tocas ese dinero, ¿correcto? Porque eso ya está dedicado para Dios. ¿Qué cosa es el altar de Dios? ¿Se acuerdan de simbología cuando hemos estudiado? ¿Qué cosa es el altar de Dios? Es la palabra, el evangelio. Es decir, cuando tú tocas el diezmo, cuando tú te gastas el diezmo o no traes el diezmo, ¿de dónde estás sacando? ¿De dónde estás robando? Del evangelio, de lo que le pertenece al evangelio. Muy bien, sigue diciendo más. Todos deben considerar este asunto en la debida luz. Cuando se halle en estrecheces, no tome nadie dinero consagrado a propósitos religiosos para emplearlo para su propio beneficio, acallando su conciencia con decir que lo devolveré en algún tiempo futuro. Mucho mejor será reducir los gastos para que correspondan a los ingresos. Fíjense. Dice ella, no debemos por ningún motivo tocar de los diezmos cuando estamos en necesidad, diciendo que lo pagaremos después. Porque cuando hay que pagar después, ¿se acuerdan lo que dijimos con cuánto más había que pagar? Un quinto más. Es decir, si toqué 100, ahora pago 120. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque le estoy debiendo a Dios. Y Dios me dice, te agarraste mi diezmo, ya me vas a traer eso más un quinto, porque te has beneficiado con él. Qué gracioso sería agarrar los diezmos, invertir, beneficiarse y no darle nada a Dios del beneficio. Eso no tiene ningún sentido. Entonces ella dice, no debemos tocar para nada creyendo que lo vamos a pagar en un tiempo futuro. Es mejor
que nuestros gastos correspondan a nuestros ingresos. Porque hay hermanos que a veces no tienen dinero en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, uno, no hacen un orden específico de sus gastos, es decir, no llevan cuentas de sus gastos. Eso es uno de los mayores errores. Siempre se ha dicho, ¿no? Cuando recibes tu sueldo debes de tener tus cajitas en tu casa, donde pongas esto es para la comida, esto es para el vestido y esto es para los ahorros y gastos que puedan presentarse. ¿Correcto? Y si es casado, debe de entregarle a la esposa el dinero, que es la administradora de la casa, y hacer que la mujer tenga esas cajitas donde guarde para cada cosa, para cada necesidad. Y entonces el esposo lo que puede hacer es entregar a la mujer todo lo que van a ser los gastos de la casa, y él va a tener solo para sus gastos, para sus pasajes, para su movilidad, porque cuando el dinero esté en el bolsillo desaparece como por arte de magia, ¿no? Ya gastas en una cosa, ya gastas en otra. Llegas a tu casa, vuelves a contar y dices, ¿pero en qué he gastado, no? Y sacas cuentas de lo que has gastado, pero ves que falta 100, 200 más. No sabes en qué se han ido. ¿Eso por qué pasa? Porque no estás llevando control del dinero. Entonces es mejor, ¿qué cosa? Cargar solo lo que se necesita. Más aún, no hemos de malgastar el dinero. Hay personas que reciben el sueldo y de frente se van a la tienda, ¿no? La ropa de moda no interesa cuánto cuesta con tal de estar a la moda como los demás. Y la comida, se gastan en comida. Llegan los 15 días y ya no hay dinero en el bolsillo. Y tienen que estar yendo al abuelo, al tío, al sobrino, a cualquier familiar. Préstame por favor platita. Pero no es préstame, ¿no? Ya con eso, ¿qué está diciendo? Dame porque no te lo voy a devolver. Porque el próximo mes, como vas a hacer lo mismo, vas a repetir lo mismo diciendo, no tengo, te pago más adelante, por favor, más bien préstame más. Como ya no te preste ese, te vas al otro. Como ya no te preste el otro, te vas al otro. Y cuando ya no te prestan tus familiares, te vas a los vecinos. Cuando ya no te prestan los vecinos, te vas al banco. Cuando el banco te ve que eres moroso, vas a prestarte de los hermanos de la iglesia. Y vas a hacer quedar mal el nombre del Señor, porque ahora se pelean dentro de la iglesia los hermanos. Por eso a los hermanos siempre se les dice, cuando ya te vienen a decir prestado, mejor regálaselo ya. ¿Por qué? Porque no te va a pagar. Porque eso es lo que pasa. No puede el cristiano estar en ese tipo de préstamos dentro de la iglesia. No debe. ¿Por qué? Porque todos deben aprender que tienen que ser cuidadosos con la economía. Por eso dice, debemos hacer que nuestros gastos correspondan a nuestros ingresos. Si no tengo para comprarme la ropa de moda, para comprarme la comida que yo quisiera, debo aguantarme y comprarme algo que cueste menos, que sea bonito, bien escogido, pero que cueste menos. ¿Para qué malgasto? ¿Qué cosa quiero ponerme en competencia con los demás? ¿Lo hago solo para poder glorificar a los demás? Porque cada vez que nosotros hacemos los arreglos exagerados, lo hacemos por los otros, no lo hacemos por nosotros. Eso es lo peor, ¿no? Siempre para quedar bien con los demás. Como aquel que arregla bien la casa para quedar bien con los demás y después de que se van los demás ni siquiera toca lo que arregló. No le sirve ni para él. Entonces eso es pecado ante los ojos de Dios, ¿no? No hay nada mejor que gozar con lo que ganas a la altura de lo que ganas. Y que no presumas nunca, porque los presumidos no irán al reino de los cielos. Así que entonces es necesario vivir de acuerdo con lo que tenemos y nos alcanzará primero para Dios. Nunca debemos olvidar que primero hay que separarle para Dios. Y veremos que las 9 partes que nos quedan van a durarnos más y nos van a alcanzar para más que las 10 partes. Hagan la prueba, porque el Señor, ¿qué dice? Probadme ahora en esto, dice Jehová. O sea, en cuestiones de economía lo que tienes que hacer es probar lo que Dios está diciendo. No es simple y llanamente decir será, no, prueba. Muy bien, seguimos leyendo. No se usa para ninguna otra cosa que no sea predicar. Dios ha dado indicaciones especiales acerca del uso del diezmo. Él no se propone que su obra quede estorbada por falta de recursos, a fin de que no se haga la obra al azar ni se cometan errores. Él ha presentado muy claramente nuestro deber acerca de estos puntos.
La porción que Dios se ha reservado no ha de ser dedicada a ningún otro propósito que el especificado por Él. No se sienta nadie libre para retener su diezmo a fin de emplearlo según su criterio. No se ha de emplear para uso propio en caso de emergencia, ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que pueda considerarse como obra del Señor. Obreros Evangélicos 236. Hay algunos que dicen, yo mi dinero lo voy a utilizar para volantes, para panfletos, lo del diezmo lo voy a usar. Otros dicen, yo voy a hacer sostén propio. Es decir, mi propio diezmo me lo voy a usar para poder hacer la obra. ¿Qué dice acá? Nada de eso es aceptable ante Dios. Todos deben de cumplir con devolver, porque ese dinero va a ser utilizado para la proclamación del Evangelio. Así entonces los diezmos deben de ser traídos específicamente para la contribución de la proclamación de la verdad. Si alguien cree ser más inteligente de lo que está escrito y piensa que él puede dedicarlo de otra manera, queda como ladrón ante Dios, robó a Dios. La iglesia languidece, hay demasiada poca economía como para realizar la obra. La iglesia debería de tener más propiedades de las que tiene ahora. Tener lugares donde pueda ser proclamado el evangelio propios, donde pueda tener sitios donde se puedan hacer campañas. Se requieren de muchas cosas que hoy la iglesia no tiene. ¿Y eso es a causa de qué? Satanás se encarga de hacer que el dinero no llegue a la iglesia porque sabe que es un medio para poder terminar la obra. ¿Qué hace? En primer lugar, hace que varios hermanos comiencen a rechazar el evangelio, que le hagan la guerra, que metan cuento, como estamos viendo en estos días, ¿no? Le meten cuento a los hermanos que mira, que dan ahí, que demasiado, que... Sin embargo, ellos empiezan a jalar para su lado. Y miren si están haciendo la obra. No se hace la obra, sino más bien se chismea en lugar de hacer la obra. Si hay hermanos que incluso han llegado a decir, hermano, lo que pasa es que yo creo en el mensaje, pero no creo en el mensajero. Y entonces todos le dicen a él, bueno, entonces tampoco hay que creerte a ti, porque hay que creer en el mensaje, que te voy a estar escuchando nada a ti. Así que calladito cuando camines conmigo, no hables nada. Obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo, yo le creo a lo que predica, pero no le creo a él. Entonces, cuando tú vayas a enseñar, nadie te va a creer tampoco a ti. Y te van a decir, solo creo a lo que tú predicas. Pero lo peor es que sí creen a lo que otros les chismean, ¿no? Les hablan mal, pero eso escuchan con orejas grandes. Y dicen, yo solo creo al mensaje. Bueno, solo creen al chisme, ese es su mensaje, porque eso lo están creyendo. Porque si fueran consecuentes con lo que dicen, no le creerían al chismoso porque le dirían que... Momentito, yo solo creo al mensaje, no creo a los hombres. Así que, aléjate de mí. Pero no, son siempre tan contradictorios que hacen lo contrario de lo que ellos mismos dicen. Dicen pero no hacen. ¿Por qué? Pues dicen, yo solo creo al mensaje. Y sin embargo se están creyendo entre toditos ellos. A uno de ellos le pregunté yo cuando me dijo, yo solo creo en el mensaje, me dice, ¿no? Tú no vas a ninguna iglesia, entonces le dije. No, si estoy yendo para allá, para la iglesia cada sábado. ¿Pero a qué? Si tú no crees en los mensajeros, tú crees en el mensaje. Ándale, solito, en tu casa. ¿Para qué estás yendo a escuchar a nadie? Es que eso no tiene ningún sentido. ¿Se han dado cuenta? Eso se llama ser loco. Locura. O sea, son personas que ya no están bien. Satanás las ha tomado, están endemoniadas. No se puede aceptar nada de esas personas. Cuanto más te alejes de ellos, más seguro llegas al cielo. Si no te alejas de ellos, te aseguro que no llegarás al cielo. Así, doy mi cabeza por eso, que no me equivoco en lo que estoy diciendo. No vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque como estás creyéndole al otro, te vas a llenar de lo del otro. Como si le creen al otro lado, pero nunca creen a este lado, ¿no? Es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y sin embargo, al final dicen, yo solo creo en el mensaje, no en la persona. Vaya... ¿Cómo se creen entre ellos? Eso es asombroso. Yo siempre me quedo maravillado cada vez que veo cómo Satanás se engaña, ¿no? Pero el hecho es que Satanás con eso no deja que hayan ingresos para la iglesia. Y aleja a los que podrían salvarse. Por eso cada vez más nos damos cuenta que solo van a ser 144,000 los que van a ser los proclamadores de este evangelio. Lamentablemente hasta la ley dominical. Así que hasta la ley dominical
asegurémonos de que no vamos a ver mucha gente en el pueblo de Dios. Después de la ley dominical, por millones se nos van a unir. Pero ya será tarde para muchos. Sigue diciendo acá. Dios desea que todos sus mayordomos sigan exactamente las disposiciones divinas. No han de trocar, cambiar significa trocar, no han de cambiar los planes de Dios haciendo algún acto de caridad. Fíjense, hay algunos que dicen, yo mi diezmo se lo entrego a los pobres directamente, porque para eso es así. Tú no puedes disponer de lo que no es tuyo, eso es de Dios. Es su plata de Dios. Imagínate que tú recibas el sueldo de tu hermano y vayas y lo regales a los pobres, ¿no? Y viene tu hermano, ¿dónde está mi plata? Ah, se le he regalado a los pobres, porque hay que ser buenos cristianos, pues. No, pero yo no quiero regalar, pues, a los pobres, te dice tu hermano. Eso era para mi esposa, para mis hijos, porque teníamos que pagar nuestras deudas. Y tú le dices, sí, pero hemos hecho una buena obra, Diosito nos va a bendecir. No, eso no es ninguna buena obra. Has robado lo de tu hermano. Así que tendrás que pagar a tu hermano eso más un quinto. Tremendo, ¿no? Así de fácil. Así mismo sucede con las cosas de Dios. ¿Cómo tú vas a disponer de lo de Dios? Es como un hermano que un día me dice, hermanito, acá estoy trayendo el diezmo, pero por favor gástenlo en esto y en esto. Llévese su diezmo, hermanito, hasta luego, le dije. ¿Por qué? ¿Cómo van a condicionar a Dios cuando traen lo que es de Dios? Tú no puedes condicionar. Otro hermano dijo, hermanito, estoy trayendo acá una donación, pero la van a utilizar así, así, así. Llévate tu donación, hermanito. ¿Por qué? Porque acá tú no vas a venir a controlar la obra. No necesitamos lobbies en la iglesia, ¿correcto? ¿Qué cosa es un lobby? Un lobby es el que aporta dinero a un político, por ejemplo, pero al político lo condiciona y le dice, te voy a poner para tu campaña, pero luego tú vas a hacer esto y esto y esto por mí. ¿Se dan cuenta? Acá no se reciben lobbies. ¿Por qué? Porque lobbies se llaman demonios. Así de sencillo. Es decir, nadie va a venir a controlar acá la obra. La obra controla a los demás, pero a ella nadie la controla. ¿Por qué? Porque la obra es Dios mismo. La obra es su evangelio, es el mensaje. El mensaje te dice a ti lo que haces. ¿Cómo tú le vas a decir al mensaje lo que hay que hacer? Varias veces hay hermanos que se me han acercado y me dicen, hermanito, predique esta parte, pero esta partecita mejor no, porque la gente se espanta. No, discúlpenme, yo predico lo que Dios manda, no predico lo que a la gente le gusta. Si por predicar la verdad de Dios quedan solo dos en toda la tierra, un Adán y una Eva, suficiente, no necesitamos más en el cielo. Así de sencillo. Dios no cuenta a su pueblo, eso tenemos que entender. Dios pesa los corazones del pueblo, pero no cuenta a su pueblo. A Dios no le interesan los números. Quizás a David le estaban interesando los números cuando hizo el censo. A Dios no. Si hay en toda la tierra 3 que se salvan, se demostró que el Evangelio salva. Punto. Si a 3 salvó, es porque salva el Evangelio. Si los 7.000 millones se perdieron y 3 se salvaron, está demostrado ante el universo que el Evangelio tiene la razón. ¿Está claro? Así que la forma de medir de Dios no es la forma de medir de nosotros, que es siempre decadente. No tiene nada que ver con Dios. Muy bien, sigue diciendo más. Dios desea que todos sus mayordomos sigan exactamente las disposiciones divinas. No han de trocar los planes de Dios haciendo algún acto de caridad o dando algún donativo a alguna ofrenda cuando y como les parezca bien a los agentes humanos. Es un método muy deficiente para los hombres tratar de mejorar el plan de Dios e inventar un cambio sacando a luz sus buenos impulsos en esta o en otra ocasión. Es otra significa en otra ocasión. Y oponiéndolos a los requisitos de Dios. Dios pide a todos los que apoyen con su influencia el arreglo que Él quiso. Fíjate, si tú vienes y dices, me van a construir mi casa así, 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 así. Y te vas y regresas a la semana y de pronto ves que todo está al revés. Y lo llamas al albañil y al ingeniero, ¿no? Disculpe, ingeniero, ¿qué ha pasado? Yo dije que acá tenía que ser así el salón y allá tenía que ser la cocina y el baño, pero usted me ha puesto el baño acá y la cocina por este lado. Y entonces de pronto ellos te dicen, sí, es que más bonito se nota así. No, discúlpame, es que lo bonito para ti es feo para mí. Lo bonito es lo que yo dije, porque yo estoy pidiendo algo, tiene que ser así. Imagínate que tú a Dios le digas, Señor, pero sería mejor que utilicemos los diezmos de esta manera. Así el mundo diría que somos más caritativos. Dios te va a decir, esa es tu idea. Tú te imaginas eso. ¿Por qué? Porque tú eres así.
Pero yo no te pedí eso. Yo te dije que ahora necesito para esto y para eso me traes. ¿Está claro? O sea, nadie puede mejorar lo que Dios ha diseñado. El fundamento de Dios está firme y ningún ser humano puede mover lo que Él ha puesto. Él ha dado a conocer su plan y todos los que quieran cooperar con Él deben llevarlo a cabo. ¿Qué significa cooperar? ¿Ah? ¿Qué es cooperar? Ayudar en lo que el otro te solicita, no en lo que tú quisieras. Un hermano un día me dijo así: hermanito, yo tengo a veces tiempo, me dijo, quiero ser un voluntario en la obra del Señor. Así que voluntariamente quiero venir a hacer la limpieza, quiero ayudar. Ay, hermano, le dije, entonces te vamos a esperar acá a las 7 de la mañana para que hagas tu limpieza hasta las 9, no más. Y luego de eso ya te vas. Ah, bueno, hermanito, pero yo quería venir a las 3 de la tarde. Ah, para esas horas no se puede, sino a las 7. Bueno, yo quería dar mi ofrenda, ya que no quieren. No, es que voluntario no significa venir cuando tú quieres. Voluntario significa, me ofrezco, pero a lo que se necesita. Si no te necesito a las 3 y a las 7 sí, entonces no requiero de ti. ¿Está claro? Cuando no puede. Algunos piensan que eso es voluntario, ¿no? Digo voluntario, pero vengo a hacer lo que yo quiero. No. Voluntario es que entrego mi voluntad para lo que se requiera. Así que entonces, siempre que digamos, quiero voluntariamente hacer algo, nunca nos olvidemos que después de que dije voluntario, cuando se me da la orden, ya deja de ser voluntario porque ahora me estoy entregando a algo y debo cumplirlo a pie juntillas. Otro vino, trabajó a medias, lo hizo mal y todavía dijo así, ¿no? Pero voluntariamente pues lo estoy haciendo. O sea, ¿lo hago voluntariamente y malogro todo? No, no tiene sentido. ¿Qué voluntad? No está ayudando en nada. No es ningún obrero. Entonces, voluntario significa que cuando me dicen que voy a hacer algo, lo hago perfecto. Aquí no es el dicho que se dice en el mundo: a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te regalan algo que no es lo que te gusta, pero te las tienes que aguantar. Acá en la iglesia no es así. Si yo quiero darle a Dios, se lo doy lo más perfecto posible. ¿Y eso qué se llama? Voluntario. ¿Muy bien? Seguimos leyendo. Él ha dado a conocer su plan y todos los que quieran cooperar con él deben llevarlo a cabo, en vez de atreverse a intentar mejorarlo. Obreros Evangélicos 237. No es para fondos de iglesia. Su pueblo de hoy ha de recordar que la casa de culto es propiedad del Señor y que ha de ser escrupulosamente cuidada. Pero los fondos para esta obra no han de provenir del diezmo. Obreros Evangélicos 238. El diezmo no es para arreglos de iglesia, en absoluto. Porque hay algunos que dicen, con el diezmo, que paguen pues con eso la luz, que paguen el agua, que paguen el alquiler, que paguen las bancas, que paguen lo que se necesita. No, señor. Los diezmos no son para ningún pago adicional de la iglesia. Solo son para la predicación del Evangelio, para ninguna otra cosa más. ¿Comprendido? ¿Por qué digo eso? Un día un hermano se acerca y me dice, hermanito, pero con los diezmos que se está dando con eso, ¿por qué no pagan los alquileres? ¿Por qué siempre nos tienen que pedir a nosotros para hacer un pacto de alquiler? No, porque ¿qué cosa dice acá? El diezmo no es para eso. El diezmo solo es para la proclamación del Evangelio. Si los diezmos se usaran en todo eso, ya no habría proclamación del Evangelio. Y hasta hay hermanos que no todos los que están dentro de la iglesia diezman, ¿eh? A veces hay hermanos que sacan cuentas, ¿no? Los hermanos opositores, ¿qué hacen? Agarran su papel, su lapicero y empiezan a contar cuántos de ustedes vienen, ¿no? Y dice, ahí van casi como 100 personas cada sábado. A ver, que cada uno solo dé a 10 solcitos, nada más. Mira, ¿cuántos están ya? Estos pues son contadores del diablo, ¿no? Se la llevan bonito. Pero a ver que ellos hagan la obra. A uno de esos hermanos le dije yo hace un día, ¿no? Ah, ¿te parece que hay todo eso? Y así, ay, ¿qué crees de eso? Le dije, buen negocio, redondo, le dije, ¿no? Y entonces agarra y me dice, bueno, si así es buen negocio. Muy bien, hagamos una cosa, le dije. ¿Qué? Ponte a predicar tú y yo me voy a trabajar a tu trabajo. ¿Ya? Y tú te ocupas de todo lo que está en la iglesia y tú eres el que va a recibir los diezmos y tú vas a realizar la tarea. ¿Ya? Muy bien, de hoy día en adelante. No, hermanito, no puedo hacerlo. Estás señalando lo que no puedes hacer. Eres un fanático. ¿Por qué? Porque cuando estás en el estadio, mete pues gol, patea bien. A ver, baja tú. Baja pues.
No vas a meter ni un gol, puro autogol. ¿Por qué? Porque no das para eso. A veces nosotros reclamamos, señalamos, pero es porque no estamos en el terreno. Al de la guerra, ¿no? ¿Por qué no disparas bien? Mata a todos esos de una vez, acábalos. A ver, corre, tú agarra el arma. Adel solo piensa cuando un soldado tiene que matar a otro y de pronto ve saltar la sangre, ¿qué trauma se lleva? Parecería que está defendiendo. No, él solo está cuidando su vida ese rato. Dispara porque no quiere morirse. Pero luego cuando ve a los muertos destrozados, no duerme. Así no es cosa fácil. ¿Te das cuenta? Fácil es señalar lo que no se hace. Pero cuando te toca hacer, maldices tu vida porque no sabes ni por dónde empezar. Así es. Entonces, hay personas que hacen eso, ¿no? Echan plumas, sacan cuentas, pero te voy a contar. No todos los que vienen a la iglesia diezman. Hay muchos que vienen, pero nunca diezman. Se las verán con Dios, obviamente. ¿Por qué? Los que predicamos, seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos avanzando. Los que se van quedando, aunque parezcan que están acompañando. ¿Cuántas veces hemos dicho que muchos van a llegar hasta la puerta del cielo y ahí en la puerta se les va a decir, no te conocemos? Porque nunca funcionaste dentro de la iglesia, ni suenas ni truenas acá, no brillaste. Y estando en la puerta, como se ve en la película esta del peregrino, ¿no? Justo en la puerta del cielo hay un camino que lleva al infierno. Y muchos que habrán llegado hasta ahí le dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Es decir, nunca hiciste nada por mi causa. ¿Y por qué vas a querer entrar al cielo? ¿Ah? Sencillo. Su pueblo de hoy ha de recordar que la casa de culto es propiedad. Bueno, ya lo leímos. No debemos dejar de darlo porque algunos predicadores sean desordenados. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí. Ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de los obreros evangélicos en su obra. Durante mucho tiempo el Señor ha sido robado porque había quienes no se daban cuenta de que el diezmo es la porción reservada por Dios. Algunos han estado descontentos y han dicho, no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en el modo en que se manejan las cosas en el centro de la obra. Pero robaréis a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta. Fíjense, hay muchos que a veces dicen, no, es que yo no sé cómo se están haciendo los trabajos del dinero ahí, así que ya no voy a dar más. Pero vais a robar a Dios porque os parezca que algo no está bien. Cuando se está predicando el Evangelio, cuando se está llevando a cabo la obra, a ti no te debe preocupar cuando estás devolviendo tu diezmo porque la obra está, ¿qué cosa? Avanzando. Si yo estoy dando dinero para el combustible y veo que el carro está avanzando, ¿debo quejarme cuando estoy dando para el combustible? No, porque el carro está avanzando. Cuando se detenga el carro, ahora sí tengo que reclamar. ¿Cuándo se detiene la obra? Cuando ya no se predica el Evangelio. Cuando vea que no se predica más el Evangelio, cosa para la que estoy dando, porque para eso doy, para que se predique el Evangelio, y lo veo detenido al Evangelio, y cambio de Evangelio incluso, y ya se predica otra cosa, ahora sí, momentito, ¿por qué el carro está parado? Si estoy dando para el combustible. ¿Qué pasa acá? ¿Tengo derecho a reclamar o no? Sí, señor. Y tengo derecho a decir, bueno, como este carro ya no avanza, ahora este carro se quiere ir por otro lado, me bajo del carro porque yo voy para allá. ¿Es lógico o no? Obvio. Porque yo no voy a seguir pagando en un carro que yo estoy yendo para Lima y de pronto se está desviando a Pucallpa. ¿Cómo voy a hacer semejante atrocidad? Me bajo del carro y me subo a uno que va ¿a dónde? A Lima. Así de sencillo. Entonces, cuando en alguna iglesia ya no se predica el Evangelio, cuando la Iglesia Católica dejó de predicar el Evangelio, ¿qué hicieron los protestantes? ¿Ah? Se acabó, acá no damos más, se lo damos a quienes están llevando adelante el Evangelio. ¿A quién? A los reformadores, al protestantismo. Cuando las iglesias protestantes dejan de predicar el Evangelio, ¿dónde te vas? Con los que predican la verdad, el remanente. Así, mientras estás en el remanente y se predica la verdad, devuelves el diezmo y la ofrenda porque el carro está avanzando, sigues viajando.
Pero donde tu carro se ha desviado y tú sigues devolviendo el diezmo y la ofrenda, ya no estás devolviendo para llegar al cielo. ¿Dónde te vas a ir? Porque solo hay dos caminos, al cielo y al infierno. Así que si tu carro dejó de ir hacia el cielo, ¿hacia dónde está yendo ahora? Al infierno. O sea, aquí no hay que jamás hacerse el tontito y decir, no importa, pero yo sigo cumpliendo. ¿Qué sigues cumpliendo? Dios te mira, ¿con quién estás cumpliendo tú? Fíjate, acá está Dios y acá está Satanás, ¿ya? Y de pronto tú agarras y dices, con tal de que yo esté dando. Y Dios mira y te dice, ¿pero a quién estás dando? Mira, ¿dónde está yendo tu dinero? Porque solo hay dos tesorerías, dice Elena de White, la de Dios y la del diablo. Cuando no das para Dios es cuando no se predica el Evangelio. ¿Para quién se la estás dando? Así que pagarás por haber hecho eso, porque volviste a crucificar al Cristo de la gloria. ¿Se dan cuenta cuán delicado es el asunto del diezmo? No es como otras iglesias que solo predican, ¿para qué? Para sacar y extraerle a la gente, ¿no? Usan las citas y los textos de la Biblia y dicen, robará el hombre a Dios, me habéis robado. Momentito, todos esos textos son verdad, nadie los niega. Pero eso también lo puede usar el diablo. Así de sencillo, los mismos textos de la Biblia los puede usar Satanás. Entonces, cuando todos los textos se han ordenado sistemáticamente, porque todos muestran un tema que es el diezmo, ahora también hay que saber para qué dice la Biblia todos esos textos. ¿El diezmo para qué es? Y solo es para una cosa, para la predicación del Evangelio. ¿Y el Evangelio en este tiempo qué cosa es? El mensaje del tercer ángel. Y donde no está el tercer ángel, ahí no se dan los diezmos. Y si das los diezmos ahí, se los estás dando al diablo, aunque todos los sábados te hablen de Jesús y de Dios. ¿Correcto? Sí, porque hay personas que dicen, con que se hable de la Biblia y de Jesucito y de Dios, yo estoy feliz. Estás mal, tú no eres de Cristo, tú eres del diablo. ¿Cómo vas a decir semejante atrocidad? Es como que tú dices así, con tal de que sea un colegio, no importa en qué año yo entre. Puedo entrar a tercero, cuarto, quinto, primero, no interesa. Con tal de que se hable con pizarra, con plumón y que todos tengan cuaderno y libro. Así yo me entro a cualquier clase. A ver, ¿haz eso? ¿Qué te van a decir? Te expulsan del colegio por desordenado y por malograr a los demás. Así de sencillo. Igualito es acá. Acá no hay, voy a la iglesia solo porque ahí abren la Biblia. No, señor, porque la Biblia la abren todos, hasta el ateo y el satanista. ¿Alguna vez has ido por ahí, por donde están los brujos, y no has pasado y has visto de pronto que en su escritorio hay una Biblia? ¿Sí? ¿Irías ahí a escucharlo al brujo porque tiene una Biblia en la mano? Y ahora los brujos ya tienen un nuevo sistema, ¿no? Los adivinos. ¿Cuál es? Cuando tú llegas hasta su oficina del adivino, lo primero que hace, te dice, ¿y tú eres creyente de algo? Ah, sí, yo soy de tal religión, soy cristiano. ¡Ay, qué lindo! Entonces, antes de que empecemos acá a mirar en mi bola, primerito vamos a hacer una oración a Jesucito. ¿Tú crees en Jesús o en Buda? En Jesús. Ya, le vamos a orar a Jesús entonces. Y ora contigo. Sí, el brujo se arrodilla todavía contigo. Y agarra la Biblia y contigo la abre. Y luego de que abre la Biblia, ¿qué salmo te gusta? ¿Qué parte de la Biblia te gusta más? Ah, bueno, a mí me gusta San Mateo capítulo 5. Vamos a ver San Mateo 5. ¡Qué lindo! ¿No? Ya, ahora sí vamos a mirar en la bola sobre Mateo 5. Y con la Biblia en la mano y la bola en la mano, con eso te adivina. ¿Han visto o no? Si es como están los adivinos, los brujos, ¿saben por qué? Porque los brujos han dicho, hay que recibir a todos, así te ganas al cristiano y al mundano, y igual los llevas al mismo diablo. ¿Se dan cuenta? Ese es su trabajo. En el mundo entero se está haciendo eso. Te hacen incluso propagandas para marketing utilizándose textos bíblicos, citas bíblicas, para que el cristiano redondito caiga. Pero ahí solo cae el cristiano mundano, ¿no? Porque nunca el cristiano puro. Porque el cristiano puro dice, nada con las tinieblas. Por eso, al cristiano puro debería de habérsele dado otro nombre ahora, que sería más bonito. ¿Cuál? Fanático. ¿Cómo? ¿Qué está hablando usted, hermano? ¿Cómo dice? Así es. ¿Por qué? Porque para el mundo, el cristiano es fanático. Si tú no eres un fanático para el mundo, es porque eres un mundano igual que ellos. Así de simple. Así que cuando te digan fanático, tú di, por fin se han dado cuenta estos de que hay gente correcta en esta tierra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? No es normal que el mundo te ame. No es normal. ¿Cristo qué dijo? El mundo me aborreció a mí primero.
y os aborrecerá también a vosotros. No es que buscas que te aborrezcan, ellos te aborrecen porque no gustan de lo bueno. ¿Está claro o no? Muy bien, así de fácil de entender. ¿Rogaréis a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas clara y abiertamente, con el debido espíritu a quienes incumba. Cuando te parece que algo está mal en la obra, deberías de ir, con Mateo 18, acercarte a los que tú crees que están mal en la obra y conversar con ellos. Y no decir, ya no voy a devolver mi diezmo, ya no voy a cumplir. ¿Por qué? Tú no le haces ningún daño a nadie cuando tú no devuelves tu diezmo. Tú te haces daño a ti, porque eres tú el que pierde el cielo. O sea, a ver, mire, fíjese en esto. Yo no quiero dar el diezmo, no me da mi gana de dar el diezmo, pero yo quiero estar acá en la iglesia porque nadie me puede prohibir de escuchar la palabra. Ah, soy así pues porque soy astuto, vivo, me quiero hacer el muy interesante, ¿no? Y entonces vengo y digo, yo no voy a dar, pero voy a estar acá. Y me pongo terco todavía, ¿no? Y no quiero ni siquiera movilizarme, pero no quiero ceder, pues no quiero ser humilde. Pregunto, ¿se pierde la iglesia por eso o me pierdo yo? ¿Ah? ¿Quién se pierde ahí? Yo. Nadie más se pierde. ¿Por qué? Porque eso lo estoy decidiendo yo. No le hago daño a nadie. Muchos de los que se han separado ahora de la verdad de la proclamación del tercer ángel hacen eso. Dicen, no, yo no tengo por qué, pero sí quiero ese mensaje que han dado ahí, porque ese mensaje sí es la verdad. No lo niego. ¿Cómo puede ser? ¿No? Estos son medio raros, ¿no? Otra vez digo, porque ¿cómo puede salir de una fuente agua dulce y amarga? No tiene sentido. Sí le creo lo que dice, pero después no le creo nada. En fin, hay gente que a veces quisiera entenderla. Quizás en el milenio, después del milenio, termine de entender eso. Ahora no puedo. Sinceramente les digo, mi cabecita no da para eso. ¿Ah? No sé si seré demasiado bruto, qué cosa sea, pero no la capto. No capto lo que quieren decir. No entra en todo mi coeficiente intelectual. No doy. Sinceramente, si hay alguien que sea prodigioso y entienda eso, para mí es un Dios. Así de sencillo, yo no la capto. En fin, así entonces, el que se hace daño es aquel que no quiere, ¿qué cosa? Cumplir con su deber para con... Porque el deber es para con Dios, no es para con el hermano Darío, José, Rude y los demás hermanos, no. Es para con Dios. Por eso yo siempre digo, ¿tú trajiste? ¿Traes lo que le pertenece a Dios? Muy bien, solo estás cumpliendo con tu deber sagrado. Porque con eso no estás ayudándome a mí como persona. No, en nada me estás ayudando a mí como persona. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Suponte que tú no quieres dar, siempre va a haber otro que Dios va a poner para que dé. ¿Es así o no? Fíjense, un día le dije a unos hermanos así, ¿no? Porque hacían la guerra y decían, no, que esto no es... Muy bien. Si yo me voy a otro sitio y predico en otro lugar, la gente igualito se va a juntar porque siempre hay quienes quieren salvarse y quieren escuchar de qué se trata la verdad. Así, nunca se crea diciendo, si este hermanito acá ya no se le apoya, acá se acaba la obra. No, eso es cuento chino. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Así todos se fueran, se vuelve a empezar en otro lugar y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, déjalos, ninguno de esos estaba para salvación. Corre con los otros, te voy a dar a otra gente. Porque Dios siempre ha actuado así. Los apóstoles, ahí en Hechos capítulo 13, ¿qué cosa dice? Dice, entraron Pablo y los apóstoles a predicar y los judíos los rechazaron. ¿Y qué hicieron Pablo y los apóstoles? Sacudieron los zapatos, el polvo de sus pies y se fueron diciendo, ni el polvo de ustedes nos llevamos. Que su sangre sea sobre ustedes. Y Pablo se salió junto con los demás. ¿Acaso Pablo dijo, ¿te has dado cuenta? Nadie nos quiere escuchar. Ya nadie nos oye. Parece que no estamos predicando la verdad. Seguramente que andamos por ahí mal. ¿Sabes qué? Ya paremos de predicar porque acá se acaba todo. Ya ganaron, pues. No. Toda esa iglesia lo rechazó, toda esa iglesia se perdió y Pablo siguió yendo a predicar a otros. Nunca por nunca va a llegar el día en que la obra del Señor termine diciendo, no se pudo y aquí se acabó. No, eso es cuento de niños, no va a pasar. No va a llegar ese día. Así que por gusto se ilusiona a Satanás con toda su gente, porque eso no va a suceder. El evangelio se va a terminar. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo, y será predicado. Ordenó, lo vio y se va a cumplir. Punto.
Los que se quedan en el camino da pena, lloramos por ellos, pero el llanto no va a cambiar las cosas. Seguimos avanzando. Presentad vuestras quejas clara y abiertamente con el debido espíritu a quienes incumba. Enviad vuestras peticiones para que se ajusten y pongan las cosas en orden, pero no os retiréis de la obra de Dios, ni os demostréis infieles porque otros no estén haciendo lo recto. Obreros Evangélicos 238. En la obra, en la iglesia, a nivel mundial, la iglesia adventista, hay muchos hermanos que dicen, ya no voy a dar el diezmo, así que me lo voy a retener, me lo voy a guardar porque no están predicando el Evangelio. Y viene y dice, hermanito, ya no voy a dar a ningún sitio, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que todos son hipócritas, nadie predica bien la verdad. ¿Y ahora qué haces acá? Le digo, no me voy a unir acá. ¿Y qué vas a hacer acá? Igualito, acá tampoco no voy a dar porque no creo tampoco. ¿Por fin? No. Tú nunca te retires de la obra. El hecho de que hayan algunas cosas que no te parecen, que son imperfectas, tienes que buscar, arreglar. Y si ya no quieres dar a un ministerio que se ha corrompido, porque lamentablemente hemos visto corrupción, ¿no? En varias partes del ministerio. Imagínense, nos escandalizamos cuando en la Argentina se denunció a varios pastores de nuestra iglesia adventista, ¿no? ¿Por estar en qué? En narcotráfico, lavado de dinero, pedofilia y apoyando programas de pornografía con el dinero. ¿Ah? Se ha denunciado a la Asociación General, se ha denunciado en varios países y varios pastores hoy están en las cárceles. Y no por buenos, no por predicadores, sino por corruptos, porque se opusieron incluso a la predicación del tercer ángel. Casi todos esos que se han opuesto más fuerte al tercer ángel están ahora tras las rejas, ¿correcto? Y no por eso vamos a dejar de seguir apoyando. ¿Dónde vamos a apoyar? Donde se predica la obra. ¿Correcto? Porque Dios siempre va a tener gente que va a seguir predicando. Y si tú no apoyas donde se predica la obra, te retiraste de la obra. Así de sencillo. Muy bien, seguimos leyendo. Vamos avanzando, hermano Franz. ¿A quiénes debemos dar el diezmo? A nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel. ¿Qué mensaje dice? El tercer ángel. Ojo, pestaña, ceja, oído y todo lo demás que tengas para oír. Fíjate lo que dice acá. A nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une. ¿Divide el tercer ángel? Y sin embargo acusan a los que llevan el tercer ángel de divisionistas. ¡Qué mentirosos! Acá dice otra cosa. Es el mensaje que nos une. Que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo es corto. El Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el solemne mensaje de amonestación y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Los medios que vengan a la tesorería han de ser usados sabiamente para sostener a los obreros. Nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes. Notas biográficas, página 463. Así que entonces, ¿para dónde tiene que darse el diezmo y las ofrendas? ¿A quién se tiene que dar? ¿A los que proclaman qué? Así de sencillo, está escrito. Y se quiere negar algo como esto. Y los más astutos dicen, por eso yo digo, creo en el mensaje, pero no creo en el mensajero. O sea, estos son astutos para robar. Te creo al mensaje, pero no te creo a ti, por eso no te voy a dar nada a ti. ¡Qué astutos! Eso solo puede venir del demonio. Es fácil de darse cuenta. Es como el diablo en el cielo que decía, ¿no? Yo le creo a Dios, no le creo a Jesucristo. Está bien eso para cuento, ¿no? Le creo al mensaje, pero no le creo a Jesús. No, no hay que engañarse. Hay otros que quieren que el predicador sea inmaculado, sin pecado concebido y recién le cree. Y cuando le ven cometer algún error, dicen, por eso no le doy. Como que eso los va a librar. Entonces, si a un predicador no le das porque es imperfecto, comete un error, te pregunto, ¿a qué predicador le vas a dar en toda la tierra? Dame el nombre. Porque ese debe ser inmaculado y perfecto, ¿no es cierto? Ya no peca, sin pecado concebido. Dame el nombre y me voy ahí. Bueno, hermanito, es que la Biblia dice que todos han pecado y que no hay justo ni a uno. Entonces, ¿a quién le quieres dar? Fácil. Él quiere darse así. No quiere entregarle a Dios lo que le corresponde. Está buscando un pretexto.
Hay que ser muy tonto para creer a ese tipo de personas, ¿no es cierto? Ese tipo de personas son hábiles, astutas y mentirosas. Esas personas nunca van al cielo, porque ese trabajo, ¿quién lo hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llamaba ese de los 12 que hacía ese trabajito? Empieza con J, sigue con U, le sigue la D, termina con la A y la S. Ya lo dije todo. ¿Qué se llama? Judas. Es que él era hábil. ¿Por qué no se dio esto para los pobres? ¿Ustedes creen que iba a dar a los pobres? ¿Qué dice Juan? No, él dijo eso porque era ladrón. Es fácil de darse cuenta. O sea, no necesita ser tan inteligente como esos científicos que se dicen ser científicos, que de ciencia no tienen nada, solo lo que ellos creen ser ciencia. Pero no voy a hablar de ellos, porque los hay también buenos. Así que no se sientan raros los que son de veras buenos, porque a ellos no me refiero, sino a esos que se llaman sin ser. Pero a veces nos quieren tomar el pelo. No nos vamos a dejar tomar el pelo. Está escrito y vamos a seguir el escrito. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer la voluntad de Dios. A eso venimos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Seguimos avanzando. El diezmo es un pago. Dios puede cumplir sus promesas. Sus recursos son infinitos. Y Él los emplea todos en el cumplimiento de su voluntad. Y cuando ve un fiel cumplimiento del deber en el pago del diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? Es que pagar. ¿Qué significa pagar? Dar algo que no te pertenece porque te están dando un bien y tienes que darlo a cambio. ¿Correcto? Es algo que no es tuyo, es lo que le pertenece al otro. Es decir, tú nunca vas a decir, te estoy trayendo aquí tu pago, te estoy apoyando todavía, no deberías estar calladito porque te estoy dando apoyo. No, eso es en tu cabecita. Pagar significa que le debes a ese por haber cumplido un trabajo. ¿Está claro? Así que nunca vas a decir como una hermana me dijo allá en Lima, ¿no? Hermanito, todavía les estamos apoyando. No, momentito le dije, a mí nadie me está apoyando, ¿eh? No se equivoque, usted solo está cumpliendo su deber. Porque si no fuera yo el que viene, usted tendría que dárselo a cualquier otro que venga trayendo la verdad. Así que no diga que lo hace por mí, porque le he caído bien. Yo seré feíto, chatito, bajito, flaquito, pero eso no significa que por eso usted me está apoyando, ¿eh? Así que no se equivoque, no me venga con cuentos. Y así sea el más guapo y el ángel, eso no interesa. ¿Por qué? Porque usted solo está cumpliendo ¿qué cosa? Nada más. No ha hecho usted ningún mérito especial. Y se quedó mirando y se dio cuenta. Ay, hermano, va a disculpar, es que a veces nos enseñan tan mal los pastores acá que no culpe al pastor. Usted piensa así. Así que tenga cuidado. Entonces, pensemos bien en lo que dice el Señor. Eso es un pago. Así que pago porque eso es de Dios. Es más, ¿de Dios es todo o no? Así que dar el diezmo es una mísera pitanza, dice Elena de White, ¿no? Así que tengamos cuidado. Dios puede cumplir sus recursos, son infinitos. ¿Dónde nos quedamos? Ahí está. A menudo en su sabia providencia abre caminos para que aumenten los ingresos. El que cumpla la disposición de Dios en lo poco que le haya sido dado, recibirá el mismo pago que aquel que da de su abundancia. Obreros Evangélicos 234. Seguimos avanzando. Abraham pagó el diezmo. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. ¿Qué pagó, dice Abraham? Diezmo. Así que el ejemplo de Abraham, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué cosa tenéis que hacer? Paga tu diezmo. Así de sencillo, ¿no? Así está escrito, no lo digo yo. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo, y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Ahora, esto es interesante, ¿no? Fíjense, cuando nosotros tenemos que devolver el diezmo, nosotros devolvemos solamente por una cosa, porque se predique el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Hay personas que dicen, predique el Evangelio por que le den el diezmo. O sea, tú puedes predicar la verdad, llevar a cabo la verdad y hacerlo solo por el diezmo. Eso no tiene sentido, porque el diezmo es un resultado. ¿Comprendido? Si se devuelve el diezmo es porque a cambio has recibido un bien. Nada más. Entonces, fíjate en esto.
Alguien dice, por ejemplo, así, ¿no? Ah, este va a vender libros porque quiere que le paguen. Bueno, lógico, estás yendo a vender es porque quieres que ¿qué? Que te paguen. Es lo más normal y natural que tiene que existir a cambio de un bien. Así que, si yo en lugar de llevar libros, llevo piedras y les digo, cómprense estas piedras porque en ellas van a leer matemática, física, química. Entonces van a mirar piedras y se van a mirar. Este cree que somos tontos, que las piedras nos van a enseñar. Vamos de acá. Tú no vas a pagar por lo que te están dando. Pero si te están dando libros y tú no quieres pagar y te quieres ir con los libros sin pagar, te van a denunciar. Y la policía va a venir y te va a decir, ¿qué pasa, señor? No, que no me deja llevar los libros, señor. ¿Por qué no le deja llevar? Porque no me quiere pagar. ¿Ha pagado usted? No, me quiero llevar los libros sin pagar. No, señor, discúlpeme. Pero es que los libros son educación. Él no puede vender los libros. ¿Cómo se le va a ocurrir venderlos? Discúlpeme, señor. El señor está vendiendo el producto. Así que, por favor, la educación ya va y usted está pagando por recibir esa educación. Y si no paga, nos acompaña, por favor, a la comisaría. ¿Es obvio o no? Igual sucede en la iglesia. O sea, ¿te quieres recibir el bien sin tener que pagar por ello? ¿Cuántos hay que se llevan el mensaje, con este mismo mensaje dicen que es la verdad y se aprovechan con él? Y todavía dicen, es que estamos predicando la verdad también nosotros. Y todavía reciben, tendrán que devolver todo eso a Dios un día, más un quinto por haberlo retenido. Es decir, todo el que está recibiendo sin merecerlo, porque no es quien lleve el mensaje, sino que lo tomó el mensaje para llevárselo por otro lado, tendrá que devolver porque le está robando a Dios. No se va a librar. Va a ser terrible. Están soñando los que piensan eso. Imagínate que tú saques un producto, pones un nombre a tu producto, y de pronto por ahí otro se puso tu nombre. ¿Puedes denunciarlo o no? Sí, porque se está poniendo tu nombre de tu producto. Eso tiene pena. Nadie puede ponerle el mismo nombre a otro producto porque eso es engañar a la población. ¿Correcto? Así mismo sucede acá. No puede llevarse el mensaje y decir que se lo está llevando allá limpiamente y que acá está corruptamente. ¿Cómo de lo corrupto se llevan su mensaje para hacerlo limpio allá? Eso es raro. Eso no pasa en ningún lugar del universo. Solo puede pasar en la mente de alguien que no anda bien. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la parte ya final. Y solo vamos a continuar después el próximo sábado, hermanos, porque todavía nos falta la otra mitad. Así que vamos a terminar de estudiar. El diezmo debe ser un pago fiel. El plan de la benevolencia sistemática, el diezmo y las ofrendas, fue ordenado por Dios mismo. Pero el pago fiel de lo exigido por Dios es a menudo rehusado o postergado, como si las promesas solemnes no tuviesen significado. Testimonios Selectos, tomo 3, página 346. Muchos que hacen no cumplen con el deber de dar y lo postergan. Más adelante voy a dar, ya pronto apoyaré a Diosito. ¿Apoyaré a Diosito? ¿En qué cosa tú lo vas a apoyar a Dios? Estás para que te apoyen, no para apoyarlo a Dios. Tú debes devolver lo que a Dios le pertenece. Te da la vida y eso es más que suficiente. ¿Ah? Miren, así son las cosas de Dios, no es como las imaginamos, ¿no? Tenemos a veces otra idea de Diosito. Ay, Diosito es bueno, Él me pasa por alto. Ayer he estado borracho, mañana también voy a tomar. Pero Diosito es bueno conmigo porque Él siempre perdona. Porque perdonar es divino y errar es humano. Y ese, vivos pues somos, ¿no? Sabemos sacarle provecho a las palabras. No sé por qué. ¿Quién nos pasará a veces pues en la cabeza, no? Esposas de pastores que predican pueden recibir diezmos. Esto es algo que no le gusta a muchos dirigentes religiosos, ¿no? Que también las mujeres pueden recibir diezmo, que son esposas de pastores, pero que están evangelizando, ¿no? Ellos dicen, no, eso solo es para nosotros, porque tanto acaparan. Ese es el mal del pastor muchas veces, ¿no? Cuando se le paga por planilla. Acapara todo y no quiere que a nadie más se le dé. Miente si es posible y dice, no hay escrito que apoye esas cosas. Porque él no quiere que haya, por eso no va a haber. Y hay pastores que hasta incluso saben que dicen, no, Elena de Guayacá solamente está dando algunos consejitos, ¿eh? Nadie ha dicho que esto es palabra de Dios, esto solo son consejos. Pero cuando se tiene que hablar que el diezmo es para ello, ahí dice, esto es palabra de Dios, era la profeta.
Ahí sí es la profeta, ¿no? Cuando jala para su lado. Esta gente es así, por gusto es su caso, ¿no? En fin, por gusto digo porque así como están, ¿no? Pues si se arrepienten, qué bueno, ¿no? Elegid a mujeres que desempeñen su parte con fervor. El Señor utilizará mujeres inteligentes en la obra de enseñar, y nadie piense que no deben recibir remuneración por sus labores esas mujeres que comprenden la palabra y tienen habilidad para enseñar. Debiera pagárseles así como se les paga a sus esposos. Hay una gran obra que deben realizar las mujeres en la causa de la verdad presente. Mediante el ejercicio de tacto femenino y el uso sabio de sus conocimientos de la verdad bíblica, pueden eliminar dificultades que nuestros hermanos no podrían enfrentar. Necesitamos obreras para que trabajen en relación con sus esposos y debiéramos animar a las que desean dedicarse a este ramo del esfuerzo misionero. Carta 142, 1909. Fíjense, las damas, las mujeres que se dedican a la causa del Señor, también pueden recibir, ¿qué cosa? Diezmos. ¿Por qué? Porque están ayudando a avanzar la causa de Dios. ¿Por qué no se predica esto en las iglesias? Ahora hay algunos extremistas que dicen, ¿ves? Eso demuestra que pueden haber pastoras. ¿Ahí dice que pueden ser pastoras? No, nada tiene que ver, ¿eh? Acá solo está diciendo misioneras que puedan dedicarse. No hay ningún problema. Pero nunca dijo pastoras. Ustedes saben que hay una discusión que en la iglesia existe el progresismo adventista y los verdaderos cristianos, ¿no? Los progresistas adventistas son los que defienden el pastorado de la mujer. Son los que están buscando el izquierdismo protestante, ¿no? Que aceptan pastores homosexuales, pastores gays, que están de acuerdo con todo el sistema nuevo del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, ese lado es el que anda tomándose de estas citas para discutir en la iglesia y hacer perder el tiempo. ¿Qué nos importa el asunto del pastorado de mujeres cuando hay que terminar la obra? ¿Acaso porque pongamos pastoras la obra va a mejorar? Por favor, no tiene nada que ver. La Biblia no apoya el sacerdocio de la mujer, solo habían sacerdotes hombres, nunca hubo sacerdotisas. Hubo profetisas, hubo dirigentes del pueblo, como Débora, que eran gobernantes, pero nunca hubo sacerdotisa. Así que no sé de dónde han sacado el pastorado de la mujer. Ese es un cuento de la falsedad y la mentira. En fin, ya está. La gente que se dedica a predicar debe ser remunerada. Puede haberse pensado que un buen plan es permitir que la gente dedique sus talentos y su trabajo fervoroso a la obra de Dios sin recibir nada de la tesorería. Pero esto equivale a establecer diferencias y a retener egoístamente lo que le corresponde a esas obreras. Dios no puede aprobar este plan. Los que inventaron este método pueden haber pensado que hacían un servicio a Dios al no sacar dinero de la tesorería para pagar el trabajo de esas obreras temerosas de Dios y amantes de las almas. Pero con el tiempo habrá que rendir cuentas y entonces los que ahora piensan que esta extorsión, esta discriminación es un recurso sabio, se avergonzarán a causa de su egoísmo. Dios ve estas cosas con un criterio muy diferente del criterio con que ven los hombres finitos. Evangelismo 359. No entiendo por qué no les gusta esta cita a muchos de estos dirigentes. Creo que es obvia. Los que trabajan con fervor y sin egoísmo, sean hombres o mujeres, llevan gavillas al maestro. Y las almas convertidas por su trabajo llevarán sus diezmos a la tesorería. Cuando se requiera abnegación a causa de la escasez de recursos, no se deje que unas pocas mujeres que trabajan duramente hagan todo el sacrificio. Participen todos en el sacrificio. Dios declara, odio lo que es robado, y se ofrece como ofrenda encendida. Evangelismo 359. Seguimos leyendo. Deben ser pagados con el diezmo todos los que trabajan predicando. El diezmo debiera ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Evangelismo 3:59. ¿Para quién dice que va el diezmo? Para los que trabajan en palabra y en doctrina. ¿Qué cosa es trabajar en palabra y doctrina? Porque tampoco no se va a dar a cualquiera que se levanta a predicar un tema, un mensaje o que va a dar estudios bíblicos. No, porque esa es la labor personal. Si yo voy a dar estudios bíblicos a mis vecinos, amigos, parientes, y me voy incluso a otra ciudad, a otro país a predicar, esa es mi labor
Eso no significa que yo estoy trabajando para la obra de Dios siendo remunerado. No, ese es el trabajo que todos están exigidos a hacer. Todo miembro de iglesia hace eso. Entonces, ¿qué cosa es la preparación especial? A eso es distinto. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina, es decir, los que reciben, deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. Es decir, hay que asegurarse de que los que van a ir a enseñar estén bien confirmados ¿en qué? En la verdad del tercer ángel, en toda la luz del Evangelio, porque van a ir a predicar y tienen que representar la obra, no van a ir a predicar lo que les sale del corazón. La predicación no es lo que te sale del corazón, la oración sí. Pero la predicación no es lo que te sale del corazón. La predicación es la enseñanza como maestro que aprendes con un programa curricular de los temas en su orden evangélico. ¿Está claro? Así no es como cuando a veces yo le enseño matemáticas, supongamos, a mi vecino, ¿no? Es lo que yo sé, yo aprendí. Entonces yo le enseño, cada vez que puedo le enseño, pero no hay orden en lo que enseño. Solo sé una ecuación y se la ayudo a hacer. No por eso voy a recibir un pago. Otra cosa es enseñar ordenadamente, paso a paso, para hacer que la persona capte y pueda sacar una buena nota en el examen y pase de año, sea reconocido. ¿Está claro? Entonces no confundamos las cosas. Sigue diciendo, la verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Así que entonces los que predican, ¿qué deben predicar? El tercer, y estar bien ubicados en ese mensaje y entenderlo bien. No es simplemente que de vez en cuando dan el tercer ángel, le sale de casualidad bonito y por eso toma. No, hay gente que es así, ¿no? A varios hermanos que son predicadores les ofrecen, porque predican de allá en cuando un mensaje bueno, pero no es la serie del orden evangélico, no es la predicación del tercer ángel. Así predicaran todos los sábados y no predican, no conocen el orden evangélico, no tienen por qué recibir un solo centavo. Así que téngase bien en cuenta. Si yo tengo un hermano que todos los sábados predica voluntariamente porque le gusta predicar, porque le gusta enseñar, pero él no está dentro del orden evangélico de la predicación de los tres ángeles, y yo por eso digo, este también predica, yo le doy a él, tendré que devolver un día todo lo que le di a él, más un quinto. Y él tendrá que devolver porque le robó a Dios, porque no tenía por qué recibir. Él debió haber dicho, no hermano, yo estoy predicando porque es mi deber. Pero no puedo recibir porque no es el orden evangélico. Yo solo estoy predicando por ahí algunos temitas que encuentro, noticias que jalo, estoy enseñando eso. Hay otros que hasta pueden copiar lo que predicamos nosotros, pero no son quienes están en el orden evangélico. Es decir, no conocen todos los temas, solamente ven que presentamos imágenes, presentamos noticias, cuando a veces presentamos, y ellos hacen igualito porque encuentran noticias, eso no significa que están proclamando el orden evangélico. Son simplemente temas que ellos comprendieron, los pueden enseñar porque les gustó y pueden enseñar, pero eso no significa que son gente que ya puede recibir el diezmo y las ofrendas. ¿Correcto? ¿Cuándo entonces? Eso lo vamos a ver el próximo sábado, vamos a profundizar. ¿Correcto? ¿Cómo funciona? Para que no hagamos cosas indebidas y luego estemos lamentando lo que hicimos. ¿Ah? Muy bien, vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones.